A lo largo de la historia oficial, nos han enseñado a concebir la guerra como una serie de eventos extraordinarios, momentos de ruptura en medio de una supuesta normalidad. Se enumeran guerras como si fueran capítulos cerrados: la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Fría, y se las presenta como fenómenos claramente delimitados en el tiempo, en la geografía y en sus causas. Sin embargo, esa visión, si bien funcional para efectos didácticos o propagandísticos, no resiste un análisis riguroso desde una perspectiva más amplia. El conflicto ha sido, en realidad, un estado continuo en la experiencia humana. Desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días, la historia del ser humano es, en su esencia, la historia de la guerra. No hay paz duradera, solo pausas aparentes, reconfiguraciones del dominio o sustituciones del campo de batalla físico por formas más sutiles de violencia, económica, simbólica, ideológica o tecnológica. En otras palabras, la guerra nunca se ha detenido, simplemente ha mutado. Las llamadas guerras mundiales no son más que momentos de convergencia bélica global que por su escala recibieron un nombre especial. Pero si uno observa con honestidad el panorama del siglo XX y XXI, comprenderá que los intervalos entre ellas han estado plagados de conflictos regionales, intervenciones disfrazadas, genocidios, guerras encubiertas y regímenes sostenidos mediante el terror. El siglo que llamamos moderno ha sido en realidad una continuidad sangrienta, solo que con diferentes focos de visibilidad. Además, existe una falacia profundamente instalada en el imaginario colectivo: la idea de que la guerra se produce exclusivamente entre estados. Pero si incluimos dentro del análisis la violencia estructural, la opresión económica, la exclusión social, el racismo institucional, la manipulación mediática, entonces la guerra no solo no ha terminado, sino que se ha democratizado. Todos los días millones de seres humanos viven bajo condiciones que, si fueran experimentadas por las élites del planeta, serían catalogadas inmediatamente como actos de guerra. Ahora bien, este estado permanente de conflicto no es solamente una consecuencia de estructuras externas. Es, en buena medida, el reflejo de una condición interna no resuelta. La humanidad ha vivido, durante siglos, en un estado de profundo automatismo, es decir, la mayoría de los individuos no actúan por verdadera conciencia o deliberación, sino por impulso, condicionamiento, hábito o sugestión colectiva. Esto ha hecho que generaciones enteras sirvan a intereses que ni comprenden ni cuestionan, participando de guerras que no eligieron, defendiendo ideas que no son suyas y repitiendo ciclos de violencia bajo la ilusión de que están tomando decisiones libres. Las ideologías, las religiones institucionalizadas, el nacionalismo y hasta el consumo son herramientas que se insertan en esa automatización psíquica, haciéndole creer al individuo que está actuando desde su libertad, cuando en realidad está reaccionando dentro de un guión que le ha sido asignado. De este modo, la guerra externa se vuelve inseparable de la guerra interior. El ser humano lucha fuera porque vive en conflicto dentro. Su fragmentación psíquica, su incapacidad de observarse con claridad, su identificación constante con sus emociones, ideas y deseos, lo convierten en un instrumento perfecto para la continuidad de la violencia global. Desde una lectura histórica, podríamos decir que todas las grandes guerras han sido posibles no solo por intereses geopolíticos, sino por la disponibilidad de millones de personas dispuestas a luchar sin saber por qué. Hombres que mataron y murieron porque así se les dijo, porque así fueron educados, porque así lo sintieron correcto. Esta no es una crítica moral, sino un diagnóstico antropológico. El ser humano, en su estado habitual, es fácilmente programable, y en un mundo gobernado por estructuras que se benefician del conflicto, ese automatismo es un recurso estratégico invaluable. Por eso,
La clave no está únicamente en desactivar las bombas, sino en desactivar la inconsciencia que permite su existencia. Mientras el individuo no se observe, no se interrogue a sí mismo, no rompa con el ciclo de repetición interna, la guerra, cualquiera sea su forma, continuará. No hay posibilidad de paz externa sin transformación interna. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Toda revolución que no comienza en la conciencia individual termina reproduciendo la misma violencia que prometía erradicar. En suma, el mundo no ha estado en guerra en determinados momentos. El mundo ha sido guerra porque el ser humano ha vivido dormido. Y la única verdadera ruptura histórica no será la de una nueva guerra mundial ni un nuevo tratado de paz, sino el surgimiento de un nuevo tipo de ser humano. Uno que no pueda ser manipulado, que no actúe mecánicamente, que no necesite enemigos para sostener su identidad. Ese será, si llega, el verdadero fin de la guerra. No una victoria sobre el otro, sino una victoria sobre el yo condicionado. Hasta entonces, lo demás son pausas entre combates. Y sin embargo, incluso dentro de este escenario histórico y psicológico tan denso, hay un punto de inflexión que no puede pasarse por alto: el poder de elección. No la elección superficial entre productos, partidos o plataformas, sino la elección profunda, la que ocurre en lo invisible, en el tejido mismo de la conciencia. Porque más allá del ruido de la guerra global, cada ser humano, a cada instante, sostiene una batalla sutil: elegir entre continuar dormido o despertar, entre reaccionar automáticamente o actuar desde la lucidez, entre alimentar el conflicto o sostener la paz. Y aunque parezca mínimo, incluso ridículo frente al tamaño del mundo, esa elección íntima es la semilla de todo cambio real. Cada día, en los detalles más cotidianos, se nos presenta un umbral. Podemos ascender por la escalera que va del infierno al cielo, una escalera interior hecha de comprensión, esfuerzo, humildad y verdad. O podemos lanzarnos al abismo del automatismo, dejándonos arrastrar por el resentimiento, el juicio, el miedo o la indiferencia. Nadie elige por ti. Esa es la verdadera soberanía que jamás puede ser arrebatada. O, si se quiere, hay otra imagen más poderosa aún. Puedes caminar con pesadas cadenas o desplegar las alas invisibles del amor consciente. No un amor sentimental ni complaciente, sino un amor que ve, que discierne, que se compromete a no seguir alimentando la violencia ni en palabra, ni en acto, ni en pensamiento. Un amor que rompe el ciclo milenario del odio al elegir la presencia. Esa elección repetida día tras día, instante tras instante, construye una libertad que no depende de las condiciones externas. Una libertad que no necesita permiso del mundo, porque lo que mantiene viva la maquinaria de la guerra no son solamente los cañones o los gobiernos. Es el gesto diario del ser humano que prefiere repetir antes que cuestionar, que se ofende antes que escucha, que juzga antes que comprende, que consume antes que contempla. Pero del mismo modo, lo que podría desactivar esa maquinaria es una humanidad que comience a elegir diferente, desde lo pequeño, desde lo aparentemente insignificante. Es allí donde se juega lo esencial, no en los grandes escenarios, sino en cómo respondes al otro cuando te incomoda, en cómo tratas a quien no puede devolverte nada, en cómo piensas cuando nadie te mira, en cómo te hablas a ti mismo cuando fallas. En cada uno de esos momentos estás eligiendo construir o destruir, asumir responsabilidad o proyectarla, volar o reptar, y en esa acumulación de elecciones día tras día se forma tu mundo interior, y desde allí, inevitablemente, se transforma o se deforma el mundo compartido, porque en última instancia, la guerra no terminará por decreto, terminará cuando suficientes individuos decidan libremente no reproducirla más en su interior.
Cuando suficientes seres humanos dejen de ser soldados del ego y comiencen a ser artesanos de la conciencia, esa es la revolución que no se televisa, la que no tiene bandera, pero es, sin duda, la más profunda. Entonces, sí, podrás ver que, incluso en medio del caos, existe una vía, y no es una vía externa, es vertical, una escalera invisible que asciende del infierno de la inconsciencia hacia los cielos de la lucidez, paso a paso, decisión a decisión. O, si eliges con valentía, podrás tomar otra ruta aún más sutil, desplegar las alas del amor y dejar de subir, porque ya no hay arriba ni abajo, solo expansión. Esa es la elección más poderosa del ser humano, y nadie puede hacerla por ti.